Nos acompaña en esta 10ª edición de la Feria del Libro y segunda del orden internacional Adrián Gualdoni Basualdo, que hablará sobre el mercado del arte en compañía de la licenciada Virginia Aguirre Talamona. Nacido en Buenos Aires, cursó estudios de Derecho y la Escuela Diplomática de España y se desempeñó como encargado de prensa de la Embajada de nuestro país en Madrid. Concluida su misión en España, pasó en Buenos Aires al Ministerio de Cultura y Educación, donde integró el gabinete de asesores de 4 gestiones ministeriales. Fue asimismo jefe de prensa y director de comunicación social de esa cartera y de la Secretaría de Cultura de la Presidencia de la Nación. Bueno, muchísimas gracias, doctor Adrián Gualdoni Basualdo, por aceptar nuestra invitación. Para nosotros es un honor que usted hoy esté presente en nuestra ciudad, en Curuzucuatiá. Nosotros le decimos la sucursal del cielo, así le dicen los músicos. He visto, muy alta la estima, me parece muy bien, bueno, me parece maravilloso, lo he comentado mucho esto que ustedes han puesto de la sucursal del cielo. Lo apodó un músico de nuestra ciudad, que nosotros acá tenemos muchísimos músicos, y quedó en el imaginario popular de Curuzucuatiá, así que lo usamos como algo muy entrañable, ¿no? Bueno, doctor... Yo no soy doctor, soy como mucho profesor. Profesor, bueno, profesor. Como mucho. Profesor, yo quería saber, en primer lugar, para mí es un poco emocionante verlo después de tantos años, ya que usted ha sido profesor mío de Mercado de Arte en la universidad, y rememoré muchas cosas, hacerle esta invitación especial para que ustedes puedan compartir y hacer como una introducción a nuestra ciudad de lo que significa verdaderamente el mercado de arte, las implicancias que tiene. Nosotros acá en nuestra ciudad, como una ciudad pequeña, incluso a nivel provincial, es sumamente importante tener una visión de lo que es el mercado del arte, porque estamos comenzando con diferentes estrategias de gestión pública para poder empezar a visionar cómo motivar y cómo ir generando actividades que también tengan que ver con el mercado del arte. Yo quería preguntarle a usted, que ha tenido tanta experiencia también en la gestión pública, acompañando a diferentes ministros de Cultura de la Nación en diferentes momentos de nuestra historia, ¿cómo ve ese crecimiento a nivel nacional y cómo ve ese proceso que se fue generando en el contexto del mercado del arte? Y una primera reflexión que me surge, sobre todo para hablar con alguien como usted, que está radicada y activa en la gestión en una ciudad tan importante como es Curuzucuatiá, es que uno de los vicios estructurales del mercado del arte argentino está en su escasa federalización. Tuvimos una época gloriosa por los años 20, 30, que en las capitales más importantes de las provincias argentinas, me estoy refiriendo por supuesto a Córdoba, a la ciudad de Rosario, aunque no sea capital, existían fuertes concentraciones de mercado, donde los artistas locales en primera instancia tenían una salida importante en términos, como le digo, de mercado, pero también era el paso para luego los artistas locales pasar a la gran ciudad, a ese monstruo que es la ciudad de Buenos Aires respecto al resto de la Argentina, y al mismo tiempo que los artistas de otras provincias concurrieran. Eso luego fue desapareciendo y llegó un momento en que las galerías que existían en las ciudades de lo que nosotros llamamos interior, y pido perdón por decir interior porque es muy desagradable, fueron desapareciendo. Y eso desde luego no es bueno, y es un problema estructural que actualmente se está tratando de revertir. Y no solamente con galerías, sino también con lo que nosotros llamamos el mercado secundario, que es decir, las casas de subastas de arte. ¿Y por qué hago la diferencia? Porque en los bienes de consumo, supongamos vestuario, alimentos, incluso en electrodomésticos,
no existe un mercado secundario, es decir, la persona lo compra, lo utiliza, lo gasta o lo consume y desaparece el producto. En cambio, los bienes registrables, como pueden ser los inmuebles, los vehículos y también el arte, aunque no es registrable, hay un mercado secundario que es que lo compra una persona. Luego, por 3 razones que muchas veces llamamos las 3D del mercado, que son muerte, divorcio y quiebra, en inglés death, divorce and default, esa persona se ve forzada contra su voluntad a tener que vender esa obra y lo hace. Entonces acude nuevamente, ese producto acude nuevamente al mercado. También eso pasa por divorcios, por sucesiones o por conflictos familiares, cualquier índole que una copropiedad de un bien tenga que resolverse, puede acudir al mercado secundario. Eso no pasa con otro tipo de productos, pasa con el arte. Bueno, fíjese qué disparate es este, que una familia de Curuzucuatea se ve enfrentada a una sucesión, fallecen los padres y se encuentran con 10 cuadros y necesitan venderlos para realizar otras cosas. Bueno, tienen que acudir a Buenos Aires. Eso es francamente absurdo. Es decir, yo no le estoy diciendo ni proponiendo que en todas las ciudades de las provincias existe una casa de subastas, pero por lo menos una en cada zona, en cada región, en cada provincia. Eso, aunque no sean casas de primera línea, que no sean casas que movilicen millones, pero de todas formas eso sería necesario. Y fíjense que es un negocio que la gente, los emprendedores, como se dice ahora, no encaran y no tienen en cuenta que no es necesario tener un gran capital para instalar este tipo de cosas. En Buenos Aires han aparecido últimamente me refiero a los últimos 5 o 6 años, varias casas de subastas de arte argentino, de pequeña envergadura. Es decir, alquilan un local, que no tiene por qué ser muy grande, blanquear las paredes, buena iluminación, un teléfono, una computadora, y ya tenemos una casa de subasta. Por supuesto, necesitamos un martillero. Cada provincia tendrá sus regulaciones, efectos de matricular a esa persona y habilitarla como martillero. Hay provincias que son más liberales, hay provincias que son más estrictas. Perfecto, pero con cumplirla, las leyes se han hecho para ser cumplidas. Bueno, eso me parece que sería un buen avance, sin pretender, como muchas veces los argentinos, y me incluyo obviamente, pretendemos poner un negocio y ser millonarios al día siguiente. No, ese es un trabajo lento, ir ganando la confianza de la gente. La venta de arte exige confianza. No es lo mismo que la venta de alimentos, donde la confianza está puesta en el productor del alimento. Es decir, la fábrica, el minorista que vende no tiene que agregarle confianza propia. En arte sí. En arte está el productor, que es el artista. Pero el artista, la lógica sería que quedara fuera del mecanismo del mercado. El artista tiene que producir arte, tiene que dedicarse a la creación, no a la comercialización de su obra. Para eso están los galeristas, los marchands privados y las casas de subastas. Esa es un poco la idea general de cómo debe funcionar. El artista metido a marchand de sí mismo es una complicación, normalmente no suele tener mucho éxito. Hay excepciones, claro. Recuerdo, por decir a alguien, Guillermo Rux, que es uno de los nombres más grandes actuales del arte argentino y que tiene un correlato de mercado muy fuerte. Las obras de Rux valen mucho dinero, como él está ya en una etapa de producción lenta y escasa, sus obras tienen cotización muy alta. Bueno, nunca ha tenido una galería fija, siempre se ha manejado su mujer, Franca, que es famosa en el medio del arte. Es muy celosa, cuidadora de los intereses de su marido. Ella vende la obra de su marido y hay que negociar con ella. Con Guillermo no vale la pena ni hablar, él no se mete para nada. Él pinta, crea maravillas, por cierto. Sí, Franca se ocupa de la comercialización. Yo creo que esa es una buena idea. Por supuesto es necesario que exista una persona con la capacidad de negociación, como existe esta señora. Pero eso, no cabe duda, capacidad de negociación. Le voy a decir más, algo que puede sonar un poco duro. Hasta no es demasiado importante que quien comercializa una obra de arte sea un especialista en arte. Es decir,
el hombre que comercializa arte debe saber cuánto vale esa obra, pero no necesariamente debe saber si esa obra es buena o mala. Para eso están los críticos. Profesión que, por cierto, está, no digo en vía de desaparición, pero casi. Los medios de difusión ya no le dan más espacio. Yo recuerdo cuando, por ejemplo, los días sábados en mi diario, en La Nación, había una página entera, el gran tamaño que salía antes, el tamaño sábana, una página entera con las notas de los críticos que allí escribían, de Aldo Gali, de Rafael Esquirru, comentaban en tono crítico las exposiciones que se habían inaugurado en la semana. Eso ha desaparecido. Había otro fenómeno también, profesor, había otro fenómeno también que no sé si se está haciendo en la actualidad, pero hace un par de años había como una vorágine de instituciones que patrocinaban subastas a beneficios de obras de artistas. Y que había ahí también una controversia porque cómo vendés en una subasta beneficencia de, qué sé yo, de un museo, por ejemplo, cuál es el valor de la obra para ese tipo de subastas, o también pensar en la cotización también que a veces ponen los propios artistas. ¿Cómo se regula? Eso estaría bueno también contar, ¿no, profe? ¿Cómo se regula el precio de las obras? Porque, qué sé yo tengo un montón de cuadros en mi casa, pero no le puedo decir, mire, ese baile 200.000 porque, mire, digamos, la de acá tasación, me voy a Buenos Aires y le digo... La función de tasador es una función que existe no solo en el rubro arte, sino en muchos otros rubros. ¿Cómo se tasar no es una ciencia exacta? Primera medida que tenemos que tener en cuenta. Es una opinión puesta por escrito y con toda responsabilidad de una persona acerca del valor de esa obra. Pero ¿cómo se llega a ese valor? Bueno, por lo general se utiliza el criterio de analogía, es decir, buscar en los registros de obras vendidas en el mercado secundario, es decir, en las subastas, obras parecidas, cercanas, lo más posible a la obra que queremos tasar. Partamos de la base que la obra de arte, por esencia, es única e irrepetible. Están las obras gráficas, donde hay más de una copia, por supuesto, es la excepción que confirma la regla. Pero la obra de arte, en principio, es única e irrepetible. Entonces, si tenemos que tasar, por ejemplo, un cuadro de Quinquela Martín, de 60 por 60 centímetros, primero tenemos que ver si la obra es atractiva o no, porque hay obras mejores y peores, desde luego, como cualquier creador tiene momentos mejores que otros. Luego ver la época, por lo general los artistas que ya han cerrado su trayectoria se les reconocen épocas mejores. Por ejemplo, y siguiendo con el ejemplo de Quinquela Martín, que es muy conocido, su obra de los años 20 y principios de los 30 es la más buscada. Su obra del último periodo, Quinquela murió pintando. En su obra del último periodo, obviamente, había decaído por su alta edad, por sus facultades que estaban menguadas, sin duda, que es absolutamente humano eso. Su obra última está menos buscada. Entonces, tomamos la obra del Quinquela de 60 por 60, vemos que está fechado, o si no está fechado, por ver el estilo de la obra, podemos datarla por lo menos en una década. Vemos que es de los años 40, entonces buscamos en los registros de obra vendida en subastas y veamos viendo, se vendió en la casa tal en septiembre del 2015 una obra de 70 por 70 en $20.000. Y vamos viendo así, y vamos aproximando hasta lograr un poco con ese criterio de analogía, un valor que nos sirva de referencia. Ahora bien, ese valor que logramos, y que le digo, buscamos obras realizadas en el mercado secundario, porque los resultados son públicos, mientras que las ventas en galerías o las ventas privadas, que pueden hacer los propios artistas, normalmente no se conocen. Se pueden saber a lo mejor por referencia, que alguien nos cuenta, pero las casas de las galerías de arte no tienen obligación de hacer conocer sus operaciones.
En la Argentina esto se ve basado en dos razones. Por un lado, la confidencialidad de las operaciones de venta de arte, pero en segundo lugar también de razones fiscales que todos conocemos. A nadie nos gusta compartir nuestras menguadas ganancias con los organismos de recaudación de impuestos, ¿no es cierto? Entonces las galerías no suelen dar información. Caso contrario, las casas de subasta sí, porque esa venta la realizan frente al público. Entonces eso nos permite ir registrando ahora con los sistemas de computación, eso se ve muy facilitado, y vamos ingresando las ventas hasta lograr tener una base de datos que nos permite afrontar el desafío del quinquela de 60 por 60. De esa manera llegamos a la tasación. Ahora bien, un cuadro no tiene un único precio. Tiene un precio en función de con qué finalidad lo estamos tasando. Puede haber por lo menos 3 funciones que conozcamos. La primera es la de asegurarlo. Usted tiene un cuadro, el quinquela de 60 por 60, lo tiene en su casa y quiere tener un seguro sobre ese cuadro. Entonces usted tiene que buscar lo que llamamos un valor de reposición. Es decir, que si algo le sucede al cuadro, se inunda, se quema, se lo roban, es decir, lo que los aseguradores llaman tener un siniestro, que la compañía de seguros le dé a usted un dinero que sea suficiente como para que usted pueda ir al mejor mercado a buscar un cuadro análogo. El mismo no lo va a tener. No es como un coche. Usted asegura un coche, se destruye y va a conseguir el mismo coche, el mismo modelo, puede conseguir todo igual. En cambio, con el arte va a conseguir algo parecido, algo análogo. Ese sería un valor, el valor más alto. Entonces, si el valor de mercado lo habíamos visto en $20.000, yo sugeriría que lo aseguren en 25, 28.000 por lo menos. Luego tenemos un tercer valor, que es el valor de venta inmediata. Usted está agobiado por un problema económico, tiene que hacer frente a un gasto determinado, un problema de salud, en fin, las circunstancias que en la vida actual se nos presentan con alta frecuencia. Entonces tenemos que bajar de esos 20.000 para hacer que alguien se tiente en la compra. Y yo lo pondría en la zona alrededor de los 12.000. ¿Comprende? Fíjese qué diferencia grande hay. A partir de una tasación de estimación patrimonial, cuando usted me pregunta, ¿pero por cuánto vale mi cuadro? Yo le diría 20.000. Si lo quiere asegurar, póngalo en 28. Si lo quiere vender lo más pronto posible, póngalo en 12. La brecha es muy grande. Eso pasa con el arte, no pasa con otros bienes. Con un inmueble no pasa eso. Con un automotor no pasa eso. La diferencia es más chica. En arte se da una brecha grande. Y claro, es muy duro decirle a una persona que ha pagado $20.000 por el cuadro, si lo tengo que vender, pida 12. Que a lo mejor tiene suerte y hay una puja entre dos interesados y sube, pero a lo mejor no. El arte argentino está muy barato y lamentablemente está en una caída muy fuerte de valores. Esta caída de valores que nos está afligiendo, que no empezó ahora mismo, empezó ahora unos 5 años, está muy atada a la situación económica del país. Es decir, el mercado del arte no es una isla fortificada que le pasan las horas por delante. No, el mercado del arte se ve afectado porque el comprador de arte argentino hoy es argentino. Es muy raro que venga un señor de fuera a comprar arte argentino. Es muy raro. El gobierno no ha hecho las acciones que debería haber hecho de difusión del arte, como sí ha hecho, por ejemplo, Uruguay, que teniendo 3 o 4 artistas de primerísima línea, como Torres García, Figari, actualmente el escultor Achugarri, que el Estado uruguayo propulsa acciones de difusión de ellos en el ámbito internacional. En nuestro país no. Yo recuerdo la ocasión lamentablemente perdida de nuestro bicentenario, hace 12 años, 11 años, que nos reunimos un grupo de conocidos y le propusimos al Ministerio de Cultura hacer una gran exposición y llevarla a las capitales del mundo que importa, llevarla a Nueva York, llevarla a París, llevarla a Londres, llevarla tal vez a China. Bueno, como tantos proyectos, quedó en la nada. Yo creo que eso hubiera sido un buen proyecto. El arte argentino no tiene nada que envidiar en calidad al arte de ningún país del mundo.
el mercado del arte argentino sí tiene mucho que envidiarle a los mercados de otros países. Advierte usted ahí la diferencia, Virginia. Totalmente. ¿Cómo? Aparte, estaba también imaginando y reflexionando en mi mente mientras usted hablaba, y también pensaba que en los últimos, capaz 15 años, hubo una proliferación de galerías de arte, ¿no? Pero yo no sé sí, pero fíjense, a mí eso no me preocupa, porque con que se crea una galería de arte es un emprendimiento de alguien que advierte que puede lograr algún éxito económico también y cultural al mismo tiempo a través del arte. Y si tiene éxito, estupendo, y si no lo tiene, ha hecho un intento. Hay muchas galerías que han tenido efímero paso por el mercado, totalmente. muy efímero. Sí. Pero, de todas formas, el esfuerzo es válido. El esfuerzo siempre es válido, porque algo habrá hecho, algo habrá colocado, a un artista le dio la posibilidad de ingresar a alguna colección. Eso siempre va a dar un rédito. Pero volviendo a esa situación económica nacional que nos afectó desde hace por lo menos 5 años, y que ha repercutido en la caída del precio de las obras en el mercado secundario, sobre todo de los grandes maestros, las obras de tipo clásico. Ahí se concurre también otro factor, que es la gran difusión que en los medios está teniendo el arte contemporáneo. Y hay un perfil del comprador, que es la de el matrimonio, por lo general suele ser un matrimonio, una pareja, que resueltos sus gastos elementales de vivienda, de alimentación, de educación de los hijos, comienza a tener excedentes económicos y los vuelca a arte, a adornar, a enriquecer su hábitat. Sin convertirse en coleccionista, no hablemos del coleccionismo, que es otra cosa. Simplemente la gente que quiere tener en su casa 6, 7 cuadros lindos, buenos, y que de alguna manera también marquen su posición cultural y económica y social en el medio en el que se mueve. Siempre contamos, así como anécdota, cuando dos personas se conocen y una invita a comer a su casa a la otra pareja, y al volver la señora le codea mientras el hombre conduce y le dice: ¿viste, negro, el cuadro que tenían en el living? Y el negro, pobre, no tiene ninguno, pero a partir de ese momento comienza a pensar en que él también debe tener. Bueno, eso es un motor del mercado maravilloso. Usted sabe, la emulación. Yo le voy a contar algo peculiar de Curuzú, Cuatiá. Nosotros tenemos una institución que se llama ASIAC, Asociación Cultural y Artística Curuzucuatiense, que tiene como 70 y pico de años, y que conformó una colección de arte moderno a partir de salones nacionales que se hacían acá en Curuzucuatiá. Y por supuesto que se han invitado a muchos de esos artistas que conformaron esa colección que está todavía vigente en esta ciudad, y algunas de las familias de Curuzucuatiá pudieron comprar otras obras a esos artistas. Y pero en Curuzú no hay todavía no conozco, capaz que desconozco, pero no creo que haya un coleccionista que tenga la noción de lo que significa ser un coleccionista y esa cosa de decir, compro una obra de arte como inversión, ¿no? Es otra cosa diferente de lo que usted está contando, ¿no es cierto? Mire, yo fui muy impulsor del arte como inversión, pero debo reconocer como consultor, yo sigo dirigiendo mi consultora, que ahí he fracasado. No yo, vamos, ha fracasado el país. El país nos ha quitado esa circunstancia de invertir en arte. Quienes invirtieron en arte hace 20, 30 años, hoy se ven enfrentados a una realidad muy dura, de que las obras han bajado de valor. A esto que veníamos hablando de las circunstancias, digamos, económicas que nos rodean en nuestra vida diaria, debemos agregar el efecto pandemia, que sin duda es muy importante, y también el efecto de la inestabilidad política que hoy estamos viviendo. Es decir, en este momento es muy difícil encontrar en nuestros
clientes de siempre una actitud positiva frente a la compra de obras de arte. Yo hoy les hablo a mis clientes y les digo, aprovechen que el arte está muy barato. Y me contestan, sí, pero no tenemos ganas de comprar arte. Es decir, no tienen ganas de comprar nada. Compran lo indispensable, compran la alimentación, compran el vestuario, pero ya no es esa cosa, ese fervor por la compra que teníamos los argentinos, que íbamos por el mundo comprando de a dos. Eso en este momento ha desaparecido. Pero no solo por problemas económicos, atención, porque el problema económico se va a resolver de alguna manera, no sé cuándo, no sé si lo veré, pero se va a resolver. A mí me preocupa mucho la circunstancia anímica de ese comprador. Eso que usted dice, usted no sabe si en Curuzú hay coleccionistas. Un coleccionista no se forma por una decisión, se va gestando muy de a poco. Un coleccionista es una persona que por alguna circunstancia se hace con la propiedad de un cuadro, ya sea que lo compre, se lo regalen, y ve el cuadro y de golpe ve otro parecido o totalmente opuesto y lo quiere comprar para confrontarlo o lo quiere comprar para unirlo. Y ahí empiezan a ser el coleccionista. Y entonces luego quiere saber la biografía del autor. Y si está vivo, tal vez lo quiera conocer. Y así en esa se va moviendo esa argamasa que va gestando en una persona esa cualidad que yo considero muy positiva del coleccionista. Mire, el coleccionista en este momento, y yo lo soy, no de arte, tengo cuadros, pero no me considero coleccionista de arte, yo colecciono condecoraciones desde hace 50 años. En las condecoraciones, frente a este mundo caótico en el que yo he perdido el control de todo, hasta por mi edad, en mis condecoraciones mando yo. Yo impero, yo las ordeno, yo las lustro, yo las limpio, yo las pongo de un lado, las saco del otro. Ahora he descubierto Instagram y las pongo en Instagram y tengo eco y eso me satisface. ¿Comprende? Eso es un coleccionista. De lo que fuera. Un coleccionista es un niño que tiene el álbum de las figuritas escolares y va y tiene esa pulsión de a lo mejor de privarse de la golosina para comprar el sobrecito de las figuritas. Ahí nace el coleccionismo. Algunos persisten y llegan, y otros abandonan en el camino, porque hay tantas cosas en la vida que hacer que no es solo ser coleccionista. Yo privilegio el coleccionismo porque he sentido una inclinación hacia el coleccionismo que tal vez me venga de mis padres. En fin, lo cierto es que la satisfacción que para mí representa el ordenar mis cosas, porque, le vuelvo a repetir, es el único campo de mi vida, por lo menos, en el que mando yo. En el resto, los médicos, las circunstancias, los bancos, todos dicen lo que yo tengo que hacer. En la colección, soy yo el que digo lo que tengo que hacer. Pero bueno, esto nos hemos ido por otro lado, ¿no? No, por favor. Otra cosa que también lo recuerdo desde cuando usted fue mi profesor en la universidad es también que el coleccionismo tiene otro tipo de importancia que por ahí escapa a la ingenuidad que tenemos los artistas en cuanto al querer ingresar en un mercado, ¿no? A veces el arte, el ser coleccionista, el coleccionar arte y sobre todo en la actualidad arte contemporáneo, te da un cierto prestigio, te vincula de otra manera, hay como otros intereses, ¿no es cierto?, aparte de esta pasión y que usted hizo referencia hace un momento. Bueno, lo que usted dice es absolutamente cierto. Existe una categorización social y cultural importante a la persona que tiene o que se sabe rodear de arte o de objetos de cualquier índole. Existe una suerte de mirada respetuosa hacia esa persona. Y eso se busca. Es decir, yo creo que todos los seres humanos buscamos de alguna manera el reconocimiento por lo que hacemos, por lo que somos, por lo que hacemos y también por lo que tenemos, aunque esto quede feo decirlo. A mí no me importa, yo lo digo. Es decir, no es que uno valga por lo que tiene, uno vale por lo que es, por lo que sabe transmitir que es, pero también por lo que tiene. ¿Por qué no? Si es absolutamente humano,
y no hay por qué modificarlo. Entonces, esa búsqueda de ese prestigio, recuerdo cuando se le llamaba estatus, una palabra que nunca me gustó, pero es cierta. Esa búsqueda de estatus a través de la posesión de arte es muy legítima y es uno de los motores del mercado. Entonces, quienes de alguna manera estamos en el mercado, pretendemos protagonizar acciones dentro del mercado, fomentamos esa circunstancia. Es la anécdota de la señora que codea al señor que maneja. Sí. ¿Viste el cuadro que tienen en el living? Bueno, yo quiero tener uno. Y es así. Bueno, profesor, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por esta charla. Al contrario, Virginia, me aprovecho para saludarla. Para mí, usted no se imagina qué gratificante es para un viejo profesor ver a sus alumnas, aunque solo haya sido un paso circunstancial por la cátedra que yo tenía, verla actuando dentro del campo para el que fue formada. Es decir, eso es un privilegio para mí poder apreciar lo que usted hace en su localidad. La felicito y me felicito a mí también, porque usted esté ahí. Muchas gracias, Virginia. Muchas gracias. Gracias a usted y toda la gratitud por todo lo que me enseñó, porque me abrió un espectro que yo como artista, pues yo en ese momento era artista que estudiaba gestión e historia de las artes, y ustedes junto con la profesora Decker me han abierto un universo que para mí en aquel momento era totalmente desconocido. Así que muchas gracias, profesor. Y bueno, lo seguiremos en Instagram con esa cuenta maravillosa con toda su colección, que la verdad que me asombra. ¿Cuántas piezas tiene en su colección? Nunca las he contado, aunque no lo crea. Nunca las he contado. Siempre me preguntan lo mismo y entonces me dice, bueno, contalas de una vez. No quiero contarlas, no me importa cuánto. Las que tengo me interesan y me faltan, por supuesto. Y afortunadamente mis hijos que viven fuera del país, los dos, me ayudan ahora por internet se pueden comprar y además es un coleccionismo que no es caro, quiero aclarar, por eso lo puedo hacer. Yo no puedo coleccionar Picassos ni impresionistas franceses, claro, pero puedo coleccionar condecoraciones y entonces lo hago. Bueno, muchas gracias, profesor, un gusto de verlo. Igualmente, gracias. Hasta pronto. Adiós. Compartimos la charla entre Adrián Gualdoni Basualdo y Virginia Aguirre Talamona, el mercado del arte en la Feria del Libro de Curuzú, Cuatiá.